Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como habíamos comentado en la clase pasada, vamos a iniciar con la parte del principio de exclusión de Max Pauling. No sé si alguien investigó un poquito de eso, o sea, para el recordatorio. Bueno, directamente abrí el de Wikipedia, por si es que lo quieren tener, se los voy a pasar en el chat. Así lo pueden leer más, con más nitidez. Entonces, pues, Brenda Tezcucano, si nos haces favor de leer el principio de exclusión de Pauli. Sí, en un momento está cargando la página. Ok. Listo. Adelante. Principio de exclusión de Pauling. Es una regla de la mecánica cuántica enunciada por Wolfgang Ernst Pauling en 1925. Establece que no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos, esto es, en el mismo estado cuántico, dentro del mismo sistema cuántico. Formulado inicialmente como principio, posteriormente se comprobó que era derivable de supuestos más generales. De hecho, es una consecuencia del teorema de la estadística del spin. ¿Le sigo? Sí, por favor. ¿La introducción? Sí, en introducción. Ok. Introducción. Históricamente, el principio de exclusión de Pauling fue formulado para explicar la estructura atómica y la organización de la tabla periódica, y consistía en imponer una restricción sobre la distribución de los electrones en los diferentes estados cuánticos. Posteriormente, el análisis de sistemas de partículas idénticas llegó a la conclusión de que cualquier estado debía tener una simetría bajo intercambio de partículas peculiar, lo cual implica que existían dos tipos de partículas: fermiones, que satisfarían el principio de Pauling, y bosones, que no lo satisfarían. El principio de exclusión de Pauling estipula que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico dentro del mismo sistema al mismo tiempo, mientras que para el caso de los electrones estipula que es imposible para dos electrones en un mismo átomo tener los mismos 4 valores para los números cuánticos, donde estos 4 números incluyen el número cuántico principal, el número cuántico de momento angular, el número cuántico magnético y, por último, el número cuántico de spin. Como se ha dicho, el principio de exclusión de Pauli solo es aplicable a fermiones, esto es, partículas que forman estados cuánticos antisimétricos y que tienen spin semientero. Son fermiones, por ejemplo, los electrones y los quarks. Estos últimos son los que forman los protones y los neutrones. En cambio, partículas como el fotón y el hipotético gravitón no obedecen a este principio, ya que son fosones, esto es, forman estados cuánticos simétricos y tienen spin entero. Como consecuencia, una multitud de fotones puede estar en un mismo estado cuántico de partícula, como en los láseres. Es sencillo derivar el principio de Pauli, basándonos en el teorema spin estadístico aplicado a partículas idénticas. Los fermiones de la misma especie forman sistemas con estados totalmente
antisimétricos, lo que para el caso de dos partículas significa que la permutación de una partícula por otra interviene el signo de la función que describe al sistema. Si las dos partículas ocupan el mismo estado cuántico, el estado del sistema completo es... no sé cómo se lee eso. Ok, no te preocupes, termina de leerla. Entonces, en este caso, no puede darse porque el ket anterior no representa un estado físico. Este resultado puede generalizarse por inducción al caso de más de dos partículas. Termínalo en consecuencias. Ok. Consecuencias. El caso más conocido por su amplia utilización en el campo de la química y la física atómica es el sistema cuántico del átomo de Schrödinger, siendo, Schrödinger. siendo los fermiones los electrones. Por ello, es la versión más conocida de este lema. Dos electrones en un átomo no pueden tener los mismos números cuánticos. Otro fenómeno físico del que es responsable el principio de Pauli es el ferromagnetismo, en el que el principio de exclusión implica una energía de intercambio que induce al alineamiento paralelo de electrones vecinos, que clásicamente se alinearían antiparalelamente. Ok. Muchas gracias por la lectura. Sí. Me voy a regresar a la clase. En términos para química, realmente lo único que tenemos que entender es que dos electrones en un mismo orbital no tienen el mismo número cuántico. Entonces, por eso siempre designamos dentro de un orbital que un electrón está con un spin de más un medio y otro electrón está con un spin de menos un medio. Entonces, esa diferencia hace que esos dos electrones puedan coexistir en ese mismo orbital. Acuérdense, la definición de un orbital es la probabilidad de encontrar al electrón en algún sitio. Entonces, vamos a tener que recordar algunas cosas importantes dentro de este rubro de los orbitales. Entonces, me voy a permitir abrir una, una de estas de PowerPoint. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Me das tu nombre? Porque no estoy en... Manuel García. ¿Pero me repites otra vez? Manuel García. ¿Manuel? Sí. Adelante, Manuel. Dijo, bueno, es que como no alcanzaba a leer, dijo que dos electrones no pueden, en un mismo orbital no pueden tener ¿qué? El mismo spin. Ok, gracias. Uno es más un medio, uno va a funcionar con más un medio y otro con menos un medio. Ahorita vamos a aclarar esta situación, ¿vale? Entonces, primero quiero recordar los orbitales. Y vamos a... Evidentemente, ustedes tienen que hacer la parte histórica. Ahorita vamos a irnos al programa para que veamos qué es la parte histórica. Pero ahorita es la practicidad de lo que sí tienen que saber. Entonces, el primer orbital, digamos, aclarando que el núcleo está en el interior, vamos a dibujarlo para que no se nos escape el núcleo. No es así, son dibujos solamente que nos pueden orientar. Vamos a ponerle este color. Ahí está. Imaginemos que este es el núcleo. Entonces, el primer orbital que debemos de conocer es un orbital que se llama S, en donde la probabilidad de encontrar el electrón es toda esta esfera. O sea, los electrones pueden estar en toda esta esfera. Vamos a ponerle el nombre del orbital. Le voy a poner aquí S.
Ustedes pues le pueden poner así a manera de clase en su libreta o en su bitácora de portafolio, tipos de orbitales. Entonces, este orbital S, la probabilidad de encontrar electrón está en todos lados, y una regla que nunca deben olvidar es que en cualquier orbital solo existen dos electrones, y de acuerdo al principio de exclusión de Pauling, uno con spin de +1/2 y otro con spin de -1/2. Entonces, esta es una regla que siempre deben de tomar en cuenta. Por lo tanto, en un orbital S, pues pueden existir dos electrones, puede existir uno solo también, pero pueden existir como máximo dos electrones. Y después aquí comienzan mis problemas. Como no soy especialista en Word, no sé cómo dibujar un... Bueno, me lo puedo copiar del internet, ¿verdad? Vamos al internet. Seguro que nos encontramos el orbital P. Algunos le dicen orbital pi. Aquí están. Oh. A ver si nos deja. Ok. Afortunadamente alguien ya los dibujó, entonces aquí tenemos a los orbitales P. Seguramente en sus clases les decían que es el PX, el PY y el PZ, pero tienen estas formas donde la probabilidad de encontrar el electrón está a lo largo de todo esto, es tridimensional, entonces puede estar también por en medio, pero normalmente andan viajando ahí, y pueden existir tres orbitales P en el mismo nivel energético. Entonces a uno por eso se le llama PX, a otro PY, a otro PZ. Entonces estos orbitales, cada uno de ellos puede tener, de acuerdo a la regla, dos electrones, evidentemente uno con +1/2, otro con -1/2,
y la distancia que hay entre los dos electrones es lo más alejado posible, ¿vale? Entonces, pues esa es la probabilidad, y en cada uno de ellos caben dos electrones, y por lo tanto, en este nivel en donde están los orbitales p, en total tendríamos 2, 4 y 6 electrones. Por eso algunos químicos representan como en P el número 6, haciendo alusión que están tres orbitales, cada uno con dos electrones. Entonces, ese sería el caso de los orbitales P. Después seguiría el caso de los orbitales D. Vamos a ver. Pues aquí ya nos hicieron favor de dibujarlos también. Pues aquí ya dependiendo de los... Bueno, aquí de hecho están todos los orbitales, por ejemplo. Evidentemente hay muchas posibilidades. Nosotros solamente es para entendimiento de química, para practicidad no necesitamos algo muy complejo. Desde luego que esto se abre en debate. Aquí tenemos a los orbitales D y se denominan como, aquí por ejemplo los denominan como D-2, D-1, D0, D1 y D2, pero en realidad por convención, en química, por lo menos, no en física, en química, ponemos del D1 a D5 y en orbitales F, de F1 a F7. Sin embargo, voy a copiar esta imagen y no me la dejo bajar. La imagen. 7. Entonces, vamos a insertarla aquí. Y entonces, pues lo que les explicaba, en cada orbital, desde D1 hasta D7, tenemos dos electrones donde la probabilidad pues, es más compleja. Las ecuaciones nos han ido evolucionando. Por ejemplo, yo antes tenía la idea de que todos los orbitales D tenían esta forma. Incluso mis profesores de química hace mucho tiempo representaban los orbitales D y los F como simples formas de P, pero más alargadas. Así es como nosotros lo aprendimos. En realidad la probabilidad ha sido calculada y es mucho más compleja de lo que nosotros pensábamos. Lo importante para cuestiones prácticas es entender que existe un orbital S con dos electrones, existen tres orbitales P con dos electrones, cada uno de esos P, entonces al final tenemos P igual a 6, tenemos 5 orbitales D, cada uno con dos electrones, por lo tanto vamos a tener un máximo de P igual a 10, y tenemos 7 orbitales F, cada uno con dos electrones, donde tendríamos F como máximo F igual a 14. En cada uno de los orbitales, los electrones que existen en esta probabilidad tienen espines contrarios. Uno es más un medio, otro menos un medio. Así sea un orbital F que es muy complejo, va a tener esos dos electrones con espines diferentes de acuerdo al principio de exclusión de Pauli. Entonces, hay una cosa que tienen que aprender. Esta es como las tablas de multiplicar. No recomendaría yo que,
No recomendaría yo que la vayan mirando, sino más bien que la aprendan, que la memoricen. A lo mejor al principio pueden hacer un acordeón para que se acuerden. Eh, ponerla, ponerla al estilo clásico. Son los periodos de la tabla periódica. Empezamos con 1S, luego sigue 2S, 2P, seguiría 3S, digo, 3P, 3D, 4S, P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F. Si existieran más elementos que seguramente van a existir en el futuro, pues aquí ya sería la G, ¿no? Pero eso todavía no existe. Periodo 6, 6S. Yo la voy a llenar por decir hasta la F, aunque ya no hay elementos que describan hasta allí. 6D, 6F, digamos que con este sistema llenado estamos súper sobrados. 7S, 7P, 7D, 7F. Entonces aquí pues ocurre o podemos aprender lo que es el llenado de electrones. Insisto, ahorita es mero recordatorio, quizás lo vieron en secundaria, quizás lo vieron en preparatoria. Lo importante es que hagamos ahorita el recordatorio. Si alguien no lo recuerda, pues que lo tenga presente. Entonces, aquí el llenado comienza, ¿cómo le hago? Allá. Si alguien me quiere ayudar, seguro que ustedes saben más que yo. ¿Cómo le aumento el grosor? Aquí está. Voy a poner, digamos, aquí. Mejor este. Sí. Entonces, está muy grande. Vamos a disminuirlo en este. A ver qué tal nos va. Entonces el llenado decía, es que se tienen que imaginar como una especie de espiral, donde el llenado viene así, da vueltas, y luego viene, ya lo dibujé mal, Control Z, vamos a ver otra vez. Empieza aquí, viene la espiral, viene aquí, sigue la espiral, viene aquí, sigue la espiral, viene aquí, hace la espiral. Bueno, este es mi pulso super chueco. Entra aquí en D, pasa por acá, hace la espiral, entra por acá. Teóricamente así sería. Entonces este llenado es muy importante que lo tengan presente, porque lo vamos a estar utilizando para hacer nuestros llenados de los elementos, y recordar que aunque normalmente pues se tiene que indicar el número de electrones con el spin positivo y negativo, yo ahorita por propósitos de no tener el pizarrón, pues lo voy a tener que dar sin el spin. Vamos a hacer un ejemplo para que quede clara esta parte de lo que es lo que yo quiero decir con eso del spin. Vamos a decir, por ejemplo, el caso de, pues, no sé,
teníamos, ya tenemos nosotros la tabla periódica. En la clase pasada se las pasé. Aquí la tenemos. Por ejemplo, tenemos el boro, que tiene 5 electrones. Vamos a comenzar con ese. Entonces, boro, que tiene 5 electrones. Es más fácil en Word. Ahorita nos pasamos a Word. Entonces tenemos el boro con 5 electrones y comenzamos con 1s y 2px, 2py y 2pz. Y ya no necesitamos más porque con eso queda suficiente. Normalmente poníamos una raya en la parte superior de cada orbital y empezamos 1s con 2 electrones. Vamos a intentar dibujarlo a ver si podemos. Entonces lo que hacíamos era poner unas rayitas en la parte superior. Disculpen mi pulso. Y entonces representábamos, hacíamos el llenado. Oh, está súper feo. Bueno, lo podemos dejar así. Lo único que vamos a hacer es dar más espacio. Entonces uno era el con spin más un medio y el otro era con spin menos un medio. Y ya llevamos 2 electrones de los 5. Posteriormente se tiene que hacer el llenado, en este caso el siguiente nivel energético, que es el 2. Y entonces entramos primero llenando el más un medio, que sería 1. Después 2 electrones y 3 electrones. Entonces, pues ya quedaría listo esto. Voy a venir aquí a seleccionar. En términos de ser prácticos, algunos profesores lo que hacían es decir 1s 1s2, o sea, con 2 electrones, y lo ponían en superíndice, 2py con un electrón, igual en superíndice, 2px, perdón, 2py con un electrón y 2pz con un electrón. Y pues ya no lo mencionaban, pero se entendía o se sobreentendía que en un mismo orbital no podrían coexistir 2 electrones con el mismo spin, o sea, tienen que tener spin diferente. Y entonces por eso esta forma de representación pues es bastante válida, asumiendo que conocen las reglas del spin y que saben que en ese mismo orbital hay spines diferentes. Entonces,
Profe, perdón, ¿pero qué no ahí le faltó o se saltó el 2S? Sí, me faltó. Tienes mucha razón. Entonces, este llenado no es válido, porque de acuerdo a este llenado es así. Entonces, el que sigue es el 2S. Tardaste mucho. ¿Por qué tardaste tanto? Y esto, pues nada más vamos a llegar hasta la X. De todos modos, lo vamos a representar. Eh, Z. Por lo tanto, otra vez regresando a las reglas. Uy, aquí está. En 2S está el positivo, luego está el negativo. Y quedaría así. 1S2, 2S con 2 electrones, más un medio, menos un medio. Y en el nivel, bueno, más bien en el subnivel P, solamente tendríamos un electrón con spin positivo en el orbital, podemos decir en el X. O sea, realmente estos son de la misma energía, es solamente por nosotros, por diferenciar que estamos llenando este electrón, este orbital, perdón. Entonces, en estos términos, aquí me faltó el 2S. Entonces, en S caben 2 electrones, y es lo que estaba diciendo. Ya se debe de tener en cuenta que tenemos la regla, que sabemos la regla, de que hay más un medio, menos un medio, en Y no hay nada, en Z no hay nada. Muchas veces, como no hay nada, pues también otra representación de esto podría ser de la siguiente manera. Podríamos poner de esta forma, simplificando dicha representación. Entonces, esto, pues, normalmente cuando hay pizarrón, lo vamos desarrollando para que no se les olvide que siempre es más un medio, menos un medio, y que el llenado de electrones dentro de el sistema de, por ejemplo, de los orbitales P, primero tienen que ser los positivos y luego los negativos. Pues no lo vamos a hacer ahora porque sería muy lento. Entonces, bueno, sería lento para mí. La verdad es que supongo que hay profesores que tienen la destreza. No es mi caso. La verdad es que a mí me está costando bastante esto de las tecnologías. Sin embargo, no estoy cerrado y poco a poco también lo iré haciendo. Y si hay alguna pregunta sobre el llenado, pues aunque nos tardemos, no dudaré en resolver, digamos, la pregunta del llenado, si la existiera. Pero más o menos así es como ocurriría. Y en aquella época, cuando veían con sus profesores esta parte del llenado, seguramente se hacía el análisis y les decían los profesores que era más fácil, perdón, que es más fácil perder 3 electrones en este nivel energético, que es el 2. Aquí está, el 2. O bien ganar, faltaría 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Y entonces, pues casi nos ponían en el dilema, y los estudiantes pues hacíamos como una especie de análisis y decíamos, pues es más fácil perder 3 electrones a ganar 5 electrones. Y entonces, si nos regresamos a nuestra tabla periódica,
y vemos el caso del boro. Aquí incluso le da el llenado de electrones, 1s2, 2s2, 2p1. Nosotros vamos a encontrar las siguientes valencias: más 3, más 2 y más 1. ¿Por qué es más 3, más 2 y más 1? Pues, pues lo que ocurre aquí, voy a permitir copiarme todo esto. Vamos a abrir esta parte para que lo podamos explicar. En un primer ejemplo, si nosotros hacemos que este átomo pierda este electrón, como los electrones son de carga negativa, y al perder el electrón aquí le vamos a insertar una leyenda de pierde un electrón. Como los electrones son de carga negativa, y como una de las reglas que también debemos de recordar en química es que el número de electrones esto lo tenemos que poner en superíndice. Es igual al número de protones cargas positivas, y eso a su vez es igual al número de neutrones. Tanto protones como neutrones tienen masa. Sin embargo, los electrones no tienen masa. Oh. A ver, vamos a poner acá. Las dos posibilidades. Entonces dijimos que tanto protones tienen masa como neutrones tienen masa. Y por otro lado, los electrones tienen carga, que es carga negativa, y los protones tienen carga, que es positiva. Entonces, en este sentido, si nosotros quitamos un electrón, en este caso, digamos el px, si se lo quitamos del átomo, entonces se va una carga negativa y por lo tanto el átomo queda cargado positivamente. Pierde un electrón, entonces el resultado, yo le voy a poner el símbolo igual, pero no es que sea ese símbolo el adecuado. El resultado es que queda cargado este átomo de forma positiva. Pero si le chispamos dos electrones, entonces vamos a decir que pierde otro electrón,
Entonces, como ya perdió uno y quedó con +1, al perder otra carga negativa, el átomo queda cargado con dos cargas positivas. Y en la última posibilidad, si perdiera tres electrones, entonces si pierde otro electrón y el tercer electrón, entonces la carga del átomo quedaría con +3, porque de acuerdo a este equilibrio, como le fuimos chispando cargas negativas al átomo, se fue quedando con cargas extras positivas que ya no son equilibradas con nada, y por lo tanto queda con +3. Entonces, este es el concepto de valencia. La valencia es la capacidad que tienen los elementos, digamos, de ganar o perder electrones. En este caso específico del boro, está perdiendo electrones, pierde primero este electrón, queda con +1, pero pierde un segundo electrón, queda con +2, y cuando pierde el tercer electrón, queda con +3. Entonces, alguien a lo mejor podría ahorita cuestionar y decir, pero ¿qué pasa si en lugar de perder el electrón, contra toda probabilidad, gana un electrón? Entonces, me voy a permitir dibujar esas posibilidades. Estas ya no están en tabla periódica, significa que no han sido descubiertas. Pero en química teórica podemos hacer pues, algunas predicciones. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de perder, gana un electrón? Entonces, control C. Y aquí en nuestras notas vamos a poner gana un electrón. Entonces, si gana un electrón, el resultado es que el átomo tiene una carga negativa extra, y al tener esa carga negativa extra, tendría una carga global de -1. Para el caso del boro, insisto, esto no existe. No han descubierto un boro que trabaje con -1, lo cual no significa que nunca lo van a descubrir. O sea, por probabilidad, la probabilidad existe. Quizás en otro planeta, bajo otras condiciones, podría llevarse a cabo eso, o en este mismo planeta, en profundidades, en lugares donde no hemos explorado, o bajo condiciones de bombardeo, no sé, podría llevarse a cabo algo que no se ha descubierto ahora, y entonces podría tener -1, podría ganar otro electrón, podría ganar 4 electrones más y quedar con cargas negativas, pero pues esto pues, no se ha descubierto para el caso del boro, pero sí para otros elementos como el caso del cloro. Entonces, digamos que esto lo vamos a dejar como eso, como hipotético. No vamos a abundar más, pero quería traerlo a la mesa porque pues, hace mucho tiempo, también, cuando teníamos la química clásica, pensábamos que los elementos pues, ya solamente trabajaban con ciertas valencias, y al paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que no es así. Entonces aquí le voy a poner hipotético. En este caso, porque no se ha descubierto que el boro sea capaz de trabajar con -1. Ok. Yo voy a permitirme copiar esto. Lo voy a traer para acá. Copié mal. Solamente copié los spines.
Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a el caso del oxígeno. Entonces el oxígeno pues lo traemos a la mesa porque lo trabajamos bastante. Entonces, si ustedes revisan el oxígeno, tiene 8 electrones. A ver, vamos a ver. Ahí está. Si nos vamos a la tabla periódica, nosotros localizamos aquí al oxígeno. Y el oxígeno tiene un número atómico de 8, significa que tiene 8 electrones. Aquí incluso ya está la configuración electrónica. Es 1s2, 2s2, 2p, 4. Entonces, nos venimos acá, empezamos con 1s2, 2s2, 2px1, ya vamos 5, 2px, 2py1, ya vamos 6, 2py1, ya vamos 7, y en 2px ponemos el menos un medio y llevamos 2, 4, 6 y 8. Y solamente para ajustarnos a la tabla periódica, las otras representaciones de la configuración electrónica serían 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 y 2pz1. Por convención, esto se representa a través de superíndices. Solo estoy pasando a superíndices. Ahí está. O bien la representación electrónica condensada. Les decimos 1s2, 2s2 y directamente en P hay 2, 3, 4, por lo tanto ponemos 4. Y el 4 en superíndice. Ya tenemos esta representación electrónica condensada y si les da un poco todavía, quieren ahorrar papel, lo que sea, podemos hacer la representación de gas noble. Se vienen a la tabla periódica. Si ustedes ven, el oxígeno está en el nivel de energético, perdón, aquí en el periodo 2. Significa que rebasa al helio, que tiene 2 electrones, que es del periodo 1. Entonces, de acuerdo a la representación de gas noble, nosotros podríamos poner entre corchetes el, el gas noble anterior al elemento que estamos representando. En este caso, la representación electrónica de esto podría quedar de la siguiente manera. Vamos a poner entre corchetes
al neón, tiene sus dos electrones, entonces ya nos representaríamos esos dos electrones que corresponden al 1s2, entonces por lo tanto quedarían en... Profe, Profe, es helio, ¿no? Ay, perdón, Es ese helio. es el helio, helio, profe. ¿no? no, ando, ¿cómo se dice? Enamorado. Es helio con sus dos electrones. El neón es del nivel energético del oxígeno, entonces lleva yo a representar al azufre. Muchas gracias. De repente me concentro en otras cosas, entonces como no manejo este tipo de cosas, puede que me equivoque, entonces qué bueno que van siguiendo la clase y me van diciendo que ya lo estoy haciendo mal. Entonces sería helio, perdón, con sus dos electrones, neón era con 10, no tiene nada que ver. Y entonces lo demás se representa igual, que sería el resto de los electrones, para hacer alusión a la representación o la configuración electrónica del oxígeno. Algunas veces le ponen helio con sus dos electrones también en superíndice, o simplemente pueden poner el helio entre corchetes. Entonces, regresándonos a la parte de la pregunta clásica de qué es más fácil en este caso, ganar dos electrones o perder 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y entonces, en esa época, pues la gente decía, no, pues lo más fácil es ganar dos electrones, por lo tanto, no, no hay discusión, no había discusión en el caso de este elemento. Y entonces, pues decíamos, si ganara el primer electrón, y aquí hasta lo vamos a poner de otro color, creo que sí puedo cambiar color. Ahí está. Y vamos a poner aquí una nota. Gana un electrón. Entonces nos dice que el resultado de ese átomo es que va a tener una carga de -1. Pero si ganara un segundo electrón, otra vez no copié bien. Si ganara un segundo electrón, entonces vamos a tener como resultado que la carga total de este átomo sería -2. Por alguna razón, bajo las condiciones de nuestra atmósfera, nuestro mundo, lo que ocurre es esto. Y lo voy a poner en negritas. Y por eso se dice que la valencia del oxígeno es -2. Y yo nada más para ganarle un poquito le pongo la palabra la valencia universal, pero realmente no es universal, porque a lo mejor bajo otras condiciones, insisto, cuando ya comienzan expediciones a otro planeta, a lo mejor nos encontramos con que el oxígeno en otras condiciones podría estar trabajando con este -1. Esto no sé, de momento, por lo menos en mi enseñanza era hipotético. Vamos a la tabla a ver qué nos dice. No, pues ya lo descubrieron. Aquí lo pueden tener.
lo pueden ver, -1 y -2. Entonces existen las dos posibilidades. En la época en la que yo me desarrollé solamente existía el -2, pero si ya lo está marcando la tabla periódica es porque ya descubrieron compuestos que están funcionando con el -1. Pues sí, el peróxido de hidrógeno tiene que funcionar con -1, de otra forma no podría coexistir en esa molécula. Entonces sí que ya existe el -1, pero también existe el +1 y el +2. ¿Esto qué significa? Que exista el +1 y el +2, pues significa que en lugar de ganar electrones, este átomo también es capaz de perder electrones. Y eso sí que desde el punto de vista de química clásica, pues es algo novedoso. No, por lo menos en mi enseñanza no existía, pero aquí vamos a poner esa posibilidad. Entonces, si gana, perdón, ahora al revés, si pierde, porque yo lo dije al revés hace ratito. Entonces, si está positivo es que significa que está perdiendo electrones. Entonces, si pierde un electrón este oxígeno, que podríamos decir que sea, para que sea estable, tendría que ser este. Entonces, ya que tiene 7 electrones y tiene 7 protones, por lo tanto, tiene un positivo de más. Significa entonces que queda con una carga neta de +1. Y si perdiera otro electrón, pierde otro electrón, va a quedar con una carga de +2. Tendría que ser este. Ya solamente hay 6 electrones, y como hay 6 protones, entonces el átomo se carga con +2, o sea, tiene 2 cargas más positivas extras, y por lo tanto, entonces puede trabajar con +2. Entonces ha de haber algunos compuestos donde trabaja positivamente, como el caso de los cloratos, por ejemplo, pues que no podrían explicarse si el oxígeno no fuera capaz de trabajar. No, es que yo lo dije mal, porque en el caso de los cloratos, quien trabaja con carga positiva es el cloro. Tiene que ser otro tipo de compuestos que deben ser novedosos, que ahorita no se me vienen a la mente. A lo mejor al paso del tiempo de los ejemplos de química podríamos encontrarlos, pero por lo que veo de tabla periódica, estas posibilidades ya existen. En algún momento en mis clases eran hipotéticas, pero ahora ya han sido descubiertas. Entonces vamos a hacer una pausa aquí para dejar abierto el foro de preguntas. Insisto, esta parte es para teóricamente analizar qué significa la valencia. En términos así en corto, significa la capacidad de los átomos de ganar o perder electrones, y de acuerdo a esa capacidad que tienen, pues se van a cargar o positivamente si es que pierden electrones, o negativamente si es que ganan electrones, ¿vale? Entonces me voy a regresar a la clase y pues quiero saber si hay preguntas. Levanten la mano y las vamos contestando. Ok, adelante Jaime. Sí, gracias, profe. Profe, una duda, bueno, ve que ahorita que hizo lo de la configuración electrónica, bueno, ve que es como en diagonal, como va tomando, y es 1S, 2S, pero el de, bueno, no entendí muy bien lo de 2PY, 2PX y 2PZ. ¿Cómo eso? ¿Por qué son 2 veces el 2P? Bueno, 3 veces el 2P. Ok, cuando hacemos el llenado de electrónico, aquí la tenemos, cuando hacemos este llenado, aquí
está representado P, pero P es un subnivel que está dividido a su vez en 3 orbitales, que es el PX, PY y PZ. Si los quieres ver mejor así como en la forma clásica. Entonces, estos orbitales, cada uno tiene la capacidad de recibir 2 electrones. Entonces, en total serían 6 electrones. Es por eso que cuando hacemos el llenado, digamos en la forma breve, sería P con máximo de 6 electrones, pero en la forma desglosada, pues tenemos que ir poniendo los electrones que existen en el orbital P. En el caso del oxígeno se ve mucho mejor. Aquí PY, PX, PY y PZ pues tienen electrones. Entonces no hemos saltado en el llenado al siguiente nivel, que sería el 3S. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde saltemos al siguiente, que es el 3S. Pero no, en este caso pues no fue necesario ni siquiera rebasar a este punto del 2P, porque está subdividido en 3 subniveles, que es el PX, PY y PZ. Ya después, si te sobran electrones, sigues al siguiente, que sería el 3S. Ok, profe. ¿Sí me expliqué, o a lo mejor te hice más? No, sí se explicó, profe, sí entendí. Sí, es, bueno, como dijo, bueno, dentro de la P están los 3 orbitales y en cada orbital quedan 2 electrones. Así es. Entonces, ok. Profe, y otra duda. Ay, Dios mío, te iba a preguntar. ¿Cómo sabe cuántos protones va a tener? Porque veo ahorita, bueno, como que se me confundí un poco con lo de con que le agregue o le quite un electrón se va a volver positivo o negativo. Ok, ¿cómo se sabe? La tabla periódica es la que te va a regir esa situación. Si tú vas a la tabla periódica, por ejemplo, el oxígeno tiene un número atómico de 8. Ese número atómico da mucha información. Significa que tiene 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. Flúor tiene un número atómico de 9. Significa que tiene 9 protones, 9 electrones y 9 neutrones. Oro, 79. Significa que tiene 79 electrones, 79 protones y 79 neutrones. ¿Vale? Entonces, si nos regresamos al ejemplo otra vez del oxígeno, ¿cómo yo sé cuántos protones tiene? Pues por el número atómico, que es 8. Tiene 8 electrones, que son los que estamos dibujando, y tiene 8 electrones y tiene 8 protones que no estamos dibujando. En el momento en que yo le pongo un electrón de más, entonces ahora tiene 9 electrones contra 8 protones. 9 cargas negativas más 8 positivas da un total de -1. Si gana 2 electrones, entonces ahora tienes 10 electrones y 8 protones. -10 más 8 da -2. En el caso contrario, donde pierdes, si pierdes 1, ahora tienes 7 electrones negativos contra 8 positivos, entonces sería 8 menos 7 da +1. Y si pierdes 2 electrones, ahora tienes 6 menos 6 más 8 da +2. Entonces más o menos es sumas y restas en función de protones y electrones, en función de la carga. ¿Cómo lo sabes? Tabla periódica, número atómico, te dice cuántos protones y cuántos electrones, ¿vale? Ok, profesor, gracias. Sí, a ti. Entonces, Citlali, adelante. Jaime, si bajas la mano. Sí, profe. Yo tengo la duda de que eso de lo que usted nos enseñó sobre los restar y sumar electrones, o si pierde o gana, ¿lo vamos a estar haciendo constantemente o solo era ejemplificación? No lo sé, como que me perdí. Pues es para entender el concepto de valencia.
para que entiendan por qué las tablas periódicas modernas ya tienen más posibilidades que las anteriores. Si no lo explico, muchas veces los estudiantes, cuando ya vamos más avanzados, dicen, pero es que mi tabla tiene menos valencias que la de Julanito de tal. Y sobre todo, pues, en el sentido de que las tablas periódicas que se compran en papelerías van muy atrasadas. Entonces, pues la gente de repente se pierde, y por eso me gusta que tengamos claro qué es el concepto de valencia y que tengamos claro que si algunas cargas no se han descrito para algunos elementos, no es porque no tenga la capacidad, sino porque pues realmente pues no se ha descubierto algún compuesto que trabaje con ese elemento, bueno, donde ese elemento trabaje con esa valencia. Entonces, no lo vamos a estar haciendo mucho en el sentido de estar haciendo configuraciones electrónicas, pero sí lo vamos a estar haciendo en el momento de hacer reacciones, sobre todo con los compuestos clásicos. Yo les voy a enseñar trucos para que vayan entendiendo cómo una reacción queda eléctricamente neutra, y si tienen claro este concepto de valencia, pues no se les va a dificultar. Si este concepto lo dejan de lado, cuando estamos en las reacciones químicas, va a ser un poco más difícil que entiendan cuál es el producto correcto. Es ahí que tenemos que estarlo practicando. Entonces, si hay algún bache ahí en las sumas y restas o los conceptos, te recomendaría que sí lo estudies porque es un escaloncito para entender productos de reacción. Ok, maestro, muchas gracias. A ti, Citlali. Eh, ¿Ya no hay ninguna pregunta? Creo que no, profe. Hacemos un último ejemplo de esto. Vamos a elegir uno que esté un poco más avanzado. Eh, Antes de ir a ese ejemplo avanzado, me di cuenta que aquí nos faltó algo. Ah, no, sí lo hicimos, acá está. Ok. Entonces le voy a ceder la palabra a Evelyn. Evelyn, escoge un elemento de la tabla periódica. El carbono, ¿Me puedes repetir? Es que no te escucho. el carbono, El carbono, no, este está facilito. Escógete ya de por acá. el bromo, Ok, cloro, bromo. Está decente este ejemplo. Tiene un montón de valencias, de hecho, ya descubiertas. Imagínense, cuando yo tomaba química, la valencia descubierta era -1. Ok, bromo, número atómico 35. Vamos a ponerlo acá. Bromo, número atómico 35. Entonces,
Vamos a iniciar. Entonces, de acuerdo a la tabla de llenado, empezamos con 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones, 2px, 2py y 2pz, cada uno con 2 electrones con spin contrario. Entonces vamos a ir colocándolo. Y hasta este punto apenas llevamos 10 electrones. Tenemos que llegar a 35. Entonces, 1, 2, 3, 4. Seguiría ahora sí 3s. Después de 3s sigue 3p. Solo para que no se me pierdan, vamos a ver la tabla de llenado. 3s, perdón, 2s, 2ps, 3s, 3p. Luego sigue 4s, luego 3d, luego 4p. Bueno, entonces vamos en 3s, sigue 3p, luego 4s. Oh, es aquí mismo. Y como a 3p le ponemos ese 3px, 3py, 3pz. Vemos que sigue 4s, luego sigue 3d. Y a 3D le vamos a asignar de 1 a 5. Entonces vamos en 4, 3, 3P, sigue 4S y luego sigue 3D. Aquí es donde vamos. Luego seguiría 4P. ¿Ok? Vamos a continuar con este. Aquí ya llevamos 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ya casi llegamos. Y sigue el clave. Sigue el 4P. El 4P tiene 4X, X, 4PY y 4PZ. Voy a... Ahorita primero copio y luego ya lo... Profe, ¿no dejaría ahí el 4S? ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Ese, ¿no? Ah, me faltó otra vez el S. No es cierto. Aquí está. Ah, ok, perdón, no lo vi.
Pero nos venimos al llenado para ver, porque a lo mejor si me faltó algo. 3D, no, sigue el 4P, mira. Después del 3D, sigue el 4P, el 5S vendría después. Oh, me salí. Ok. Entonces se llenaría, hasta aquí vamos 30, sería 31, primero los positivos, 32, 33, y luego los negativos, 34 y 35. Entonces ya tenemos los 35 electrones correspondientes al bromo. En la pregunta clásica de mi época era ¿qué es más fácil? Ganar un electrón en el nivel 4, que sería este. Lo voy a poner en negritas para que lo vean. Incluso lo vamos a poner en otro color. El nivel más expuesto sería este, aunque en realidad este está ligeramente más expuesto que esto. Pero digamos que este es el último nivel energético y que era más fácil ganar un electrón o perder 7 electrones que están en el nivel 4. Y pues la respuesta era inmediata. Lo más probable que podría ocurrir en este caso es ganar un electrón. Entonces si ganamos un electrón, lo colocaríamos aquí. Ahí está, estamos ganando este electrón que estoy poniendo en verde y vamos a poner nuestra nota respectiva. Por lo tanto, el átomo si se gana un electrón, el resultado es que el átomo queda cargado negativamente con -1, y es como normalmente el bromo junto con los demás halógenos trabaja. La valencia digamos clásica de los halógenos es -1 porque terminan llenando y estabilizando digamos ese nivel energético en el átomo. Sin embargo, si ustedes revisan tabla periódica, no es lo único que se ha descubierto en el planeta, sino también se han descubierto otros compuestos, y entonces no solamente trabaja con -1, sino trabaja con +1, +2, aquí no distingo bien, es +4, +5 me imagino, y +7, no estoy seguro acá. A ver, ustedes que tienen mejor vista. Como me dijeron que podía yo aumentar el tamaño. Creo que dijeron que era con control más. A ver, voy a intentarlo. Ok. Profe, es -1, +1, +3, +4, +5 y +7. Perfecto. Entonces, todos los demás son positivos, y el hecho de que no exista, por ejemplo, el +2, no significa que no, en algún momento no exista. Seguramente sí podría existir, solo que todavía no ha sido descrito, y en ese sentido, pues vamos a hacer posibilidades. No voy a hacer todas, nada más voy a hacer unas 2 posibilidades respecto de eso. Entonces, en lugar de que gane un electrón, vamos a hacer que pierda un electrón. Entonces, si queremos que pierda un electrón, pues sería de este nivel del P, podría ser este. Entonces, si pierde un electrón, ¿con qué carga quedaría? +1.
Ok. Quedaría con 1. Pero si perdiéramos, voy a ponerlo directamente, si perdiéramos 5 electrones, pues ya desaparecimos uno en este caso, desaparecemos el siguiente. Entonces, pues difícilmente estos serían los últimos que desaparecerían, entonces no habría posibilidad. Ya van 2, 3, 4 y 5 electrones. Entonces, al desaparecer 5 electrones o al perder 5 electrones, este átomo, ¿cómo quedaría cargado? +5. Más 5. Ok. Y entonces podrían explicar teóricamente todas las posibilidades de la pérdida de electrones. La máxima que está reportada en la tabla periódica sería un +7, por lo tanto, se perderían los electrones de del 4s también, serían los últimos que se perderían, y para que pueda quedar con esa carga de +7. Entonces, vamos a completar ya solamente esta información. Ahora solamente voy a copiar esta parte. Y le vamos a poner la nomenclatura sin la representación de los espines. Recuerden que los números pues tienen que ir en el índice. Aquí de una vez le voy a ir poniendo el superíndice porque si no voy a hacer lío.
cualquier momento. A lo mejor ahorita no han detectado algún problema, pero en el momento, si hay algún momento en que detecten algún problemita, pues lo abordamos. Ok, chicos, pues hasta aquí acabaría la clase. Muchas gracias por su presencia aquí con nosotros. Nos veríamos entonces el día lunes a la 1 de la tarde, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, vamos a detener la grabación.